Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Hoy grabamos desde el escenario de Vuelve a Vivir, un proyecto mundial que busca empoderar a nuestros amigos para encarar el año posterior a la crisis del coronavirus. Al mismo tiempo, queremos compartir con ellos el transformador evangelio de Jesucristo. Muchas gracias a todos los que nos han hecho saber que contamos con sus oraciones para esta iniciativa que estamos seguros va a ser de enorme bendición. Tenemos un equipo comprometido con la misión y deseamos que cada uno de ustedes se sumen a nosotros compartiendo cada noche los enlaces que llevarán a sus amigos un contenido equilibrado que tiene el propósito de brindar herramientas prácticas para enfrentar integralmente las demandas de una sociedad afectada en todo aspecto por esta catástrofe mundial. Alza con nosotros tu mirada, tus brazos y tu voz para decirle a cada uno de los que amas, vuelve a vivir. Vayamos ahora al repaso de nuestra lección. Esta semana vamos a entrar en una materia extraordinaria dentro de la educación cristiana, la adoración. Para nosotros como remanente es la médula de un mensaje que proclama con voz alta las dos caras de una moneda. Por un lado, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y por el otro, advertir lo que ocurre cuando alguno adora a la bestia y a su imagen. ¿Te gustaría sopesar la manera de llevar a tu clase un repaso significativo sobre este tema? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Por favor, revisa el comentario que hizo el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General en el folleto de maestros y concéntrate principalmente en lo que dice de las dos mujeres que pusieron la adoración sobre el tapete. A mí me pareció un asunto altamente revelador. Entre las páginas 84 a 87 del material auxiliar para el maestro encontrarás abundante orientación para que como conductor de una clase de escuela sabática te bases para dar un repaso inspirador. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Es hora de comenzar un repaso con tu clase que sea relevante para las vidas de todos. Procura capturar su atención de manera duradera y para eso, hazles ver la importancia que reportaría para sus vidas los puntos que vas a tocar. Me he dado cuenta de que cuando se hace una pregunta que encausa la mente en los beneficios del repaso, se cumple esta función perfectamente. Por eso te invito a pensar en una que enfoque a tu clase. Algo como lo siguiente. La adoración es un asunto contundente en el tiempo del fin, pero ¿por qué debería serlo también para la educación cristiana? Precisamente el repaso de hoy se centra en eso. Y sin esperar a que alguien diga algo, pasa al punto que sigue. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Tus alumnos seguramente ya habrán estudiado su lección cuando lleguen el sábado al repaso. Por eso debes evitar volver a lo que cada día de la semana trató. Debes enfocarte en escoger 3 aspectos que les resulten altamente edificadores de su carácter. Usa lo que ya saben para llevarlos a lo que Dios espera que todos seamos, hombres y mujeres semejantes a Cristo en carácter. Los siguientes puntos te van a servir de modelo para que los adaptes a tu clase o elabores los tuyos. Número 1, el significado de la adoración.
Les confieso que encontrar el tema de la adoración dentro de la educación cristiana fue para mí sorpresivo. Sin embargo, luego le hallé todo el sentido. Si educar es restaurar en el hombre la imagen de Dios, enseñarle sobre la verdadera adoración es imperativo. Sin embargo, este concepto se ha venido deteriorando con el tiempo dentro del cristianismo. La mayoría de las personas que escuchan el término adoración lo relacionan con un servicio religioso o con la música que se usa en él. Si bien es cierto que la adoración es un asunto espiritual, adorar no es un acto que se hace una vez a la semana, sino una forma de vivir la vida. Léele a tu clase Mateo capítulo 4, versículos 8 al 10 y luego pregúntale, ¿qué entienden por adorar? ¿Qué entienden ellos por adorar en esos versículos? El texto dice así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Seguramente muchas de las opiniones serán altamente reveladoras, pero te invito a que complementes cada una de ellas con la siguiente información. Las palabras bíblicas que se traducen al español como adorar son el hebreo shahá y el griego proskuneo. La primera significa deprimir o postrarse, mientras que la segunda comunica la idea de inclinarse para besar las manos o los pies de alguien o también postrarse. El común denominador en ambos casos es ponerse por debajo de otro o hacerse más pequeño. Este pensamiento es lo que nosotros conocemos como sumisión. Así que adorar es someterse. El Salvador no quiso someterse ante Satanás y citó Deuteronomio 6:13 para decir que solo es correcto rendirse ante Dios. Por lo tanto, igualar un concepto como este a cantar en un culto es sencillamente un desacierto. Debido a que el concepto de adorar equivale a someterse, es que devolver los diezmos y obedecer los mandamientos de Dios, incluido el sábado, es parte de la verdadera adoración, porque al diezmar reconocemos a Dios como nuestro dueño y al obedecer nos sometemos a su reinado sobre nosotros. Somos adoradores porque teniendo libre albedrío elegimos someternos a Él y en todo instante de nuestra vida. Cuando estamos en un servicio religioso y usamos música, esta tan solo es un instrumento para proclamar de alguna manera que Dios es nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro Rey. Las alabanzas que entonamos son solo recordatorios o proclamaciones de una forma de vida que llevamos todo el tiempo y no solo en el servicio de canto o el culto divino. En este sentido es que el mensaje del tercer ángel llama a la adoración. No es a ir a un lugar para cantar himnos y escuchar un sermón, sino rendir la vida en sumisión y obediencia a Dios. Discutir, por ejemplo, si un instrumento musical se debe usar o no en un culto es una evidencia clara de que no hemos entendido el concepto principal de lo que se nos ha llamado a proclamar como mensaje final para este mundo. Pero ahora pasemos al siguiente punto: creación, redención y adoración. La lección enfatiza un concepto importantísimo. Adorar hace parte de nuestra esencia. Al ser criaturas, tenemos la necesidad de reconocer a nuestro Hacedor. Por lo tanto, la primera razón para adorar a Dios es que Él es nuestro Creador. No obstante, se nos dotó de libertad de elección para decidir hacerlo o por el contrario negarnos. Satanás decidió que no se sometería a Dios y debido a eso inició su rebelión. Además, aprovechó la necesidad innata de los seres creados de adorar para desviarla hacia otro objeto distinto de Dios, principalmente hacia Él mismo. Aquí en la tierra replicó su modelo y desde el Edén está procurando que la adoración de los seres humanos se desvíe hacia cualquier otra cosa, impulsando así lo que conocemos como idolatría.
Por otro lado, la solución al problema del pecado generó una segunda razón en el ser humano para adorar a Dios. Además de ser Él nuestro creador, también se convirtió en nuestro redentor. La salvación, en esencia, consiste en someterse por fe a la provisión que Él hizo. Invita a la clase a revisar Juan 3:16 para luego preguntar, ¿cómo se reconoce a Dios como redentor? El texto dice que Dios nos redime a través del unigénito y que nos sometemos a Él, reconociendo que solo creyendo en Cristo somos rescatados del pecado, no por nuestras obras que son apenas un trapo de inmundicia. Aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador es reconocer que Él es el único camino para la redención. Porque es nuestro Creador, nos sometemos en adoración. Por ser nuestro Redentor, decidimos entregarnos por completo y obedecer en todo cuanto pida. Como Creador nos revela su poder y como Redentor nos muestra su amor. Dos razones de peso para someternos a Él. Como el santuario era el lugar donde la obra de la salvación se ejemplificaba, no había mejor sitio en Israel para adorar que ese. Allí el personaje principal era el Cordero sustituto y sus servicios revelaban el plan de Dios para redimirnos. Por eso, aquel se consideraba un lugar de adoración, porque el Salvador y la salvación se describían en Él. Eso nos dice que el objeto de nuestra adoración es Jesucristo. En armonía con eso, en Apocalipsis 4 y 5, se rinde homenaje al que está sentado en el trono, el Creador, y al Cordero que fue inmolado. Pero vayamos al punto final de este segmento, la samaritana y la adoración. Esta mujer, tratando de esquivar una situación incómoda, le pregunta al mismo Salvador sobre el tema de la adoración, específicamente sobre el lugar correcto para adorar. Pide a alguien que lea para todos Juan capítulo 4, versículos 21 al 24. Como sabrás, la respuesta del maestro es que la adoración no tiene que ver con un lugar, sino con una persona, Dios. Y entonces demarca tres aspectos fundamentales: que hay verdaderos adoradores, que Dios busca adoradores y que lo deben adorar en espíritu y en verdad. Hablemos de lo primero: adoradores verdaderos. Si hay adoradores verdaderos, implica que también hay falsos. ¿Cuáles son este tipo de adoradores? Lea tu clase Marcos capítulo 7, versículos 5 al 7. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Nota que aquí no se trata de gente que adora a otra deidad. Ellos intentan rendir honra al Dios verdadero, pero lo hacen contrariamente a como Dios acepta. En lugar de someterse a los mandamientos del Señor, lo hacen a los mandamientos de los hombres. Magnifican las ideas humanas por sobre los requerimientos divinos. Aunque pretendan honrar al único que merece adoración, lo hacen venerándolo mediante regulaciones de seres mortales, mostrando que su adoración es superficial y no de corazón, porque lo tienen comprometido con otros. Así que los verdaderos adoradores son los que se rinden a Dios en genuina sumisión a su voluntad revelada y no a invenciones humanas revestidas de piedad. En segundo lugar, Dios busca adoradores. No es que Dios no pueda vivir sin adoración, es que quiere darnos el privilegio de ser eternamente felices al elegir libremente reconocerlo como nuestro Creador y Redentor y además satisfacer genuinamente esa característica con la que fuimos diseñados por Él. Al buscar adoradores, el Señor busca individuos redimidos. De lo contrario, diría que hace adoradores, ya que Él no tiene necesidad de nosotros. Tan solo con crear nuevos seres que lo veneren sería suficiente. Finalmente, para adorar es necesario que sea en espíritu y en verdad.
En verdad significa que sea de acuerdo con la verdad que Él nos ha revelado y que Él mismo estableció. Algo que la samaritana y su pueblo no tenían, porque ellos adoraban lo que no sabían, mientras que lo contrario sucedía con los judíos. Pero había algo que sí tenían los samaritanos y que los compatriotas del Señor carecían, y era que lo procuraban hacer en espíritu. Esto involucraba dos cosas: que la sumisión judía no provenía genuinamente de su interior, sino que era cosa de labios, y que no se dejaban guiar por el espíritu, sino por sus propias regulaciones humanas. El caso de Mical y David, registrado en el libro 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 13, 14 y 20 al 22, es un ejemplo de eso. Si te queda tiempo, lee este episodio con tu clase y ejemplifica que en la sumisión a Dios hay lugar para el gozo y la espontaneidad, y no solo por una liturgia externa. Recuerdas que en ese caso David danzó con toda su fuerza y Mical lo vio mal, pero él dijo que se humillaba ante el Señor, es decir, que se sometía ante Él. Por lo tanto, adorar en espíritu y en verdad es la búsqueda del sano equilibrio entre las regulaciones divinas ante las cuales nos rendimos en obediencia y la libre expresión de un corazón que se humilla y se somete a Dios espontáneamente. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Entremos en el campo de la aplicación. Hazle las siguientes preguntas a tu clase. Número 1. ¿Qué ejemplo darían para aclarar que adoración es sumisión? Segundo, léele a tu clase la siguiente cita de Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 229. Muchos de los que profesan ser cristianos se entusiasman por empresas mundanales y se interesan por diversiones nuevas y excitantes, mientras que su corazón parece helado ante la causa de Dios. He aquí, pobre formalista, un tema que tiene suficiente importancia para excitarte. Entraña intereses eternos. Es un pecado permanecer sereno y desapasionado ante Él. Las escenas del Calvario despiertan la más profunda emoción. Tendrás disculpa si manifiestas entusiasmo por este tema. Ahora pregunta, ¿por qué sí hay lugar para la emoción en la adoración? Y número 3, pregúntale a tu clase cómo podemos enseñar a un hermano de otra denominación lo que significa adorar en espíritu y en verdad. Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Culminemos nuestro repaso con broche de oro. Coloca la siguiente tarea para la semana. Anima a que tus alumnos se tomen unos minutos en su devoción personal para manifestar espontáneamente a Dios su sumisión al adorarlo. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. La educación cristiana contempla el tema de la adoración porque al hacerlo contribuye a restaurar en nosotros la imagen de Dios. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Ya sabes, cuando te pregunten cómo estás, no dudes en decir creciendo y compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.